Venga, vamos a corregir la tarea. Venga, estamos ya, chicos. Venga, tengo estas dos rectas y os pedía. ¿No se ve? Vale. Momento. Venga, decía, os daba dos rectas y os preguntaba por las bisectrices. Venga, os preguntaba por las bisectrices de estas dos rectas. O mejor dicho, ¿os preguntaba por las bisectrices o por qué os preguntaba? Sí. Los puntos que están a la misma distancia de las dos rectas, ¿no? Sí. Os preguntaba eso. Os decía, el lugar geométrico I está formado por los puntos P del plano, tales que la distancia de P a R es igual a la distancia de P a S. Vale, muy bien. Pues nada, pues vamos a intentar encontrar qué lugar geométrico es este, ¿no? Es la bisectriz, vale, pues simplemente por definición. Betty, por favor, venga. La distancia de P a R, ¿cómo se calcula la distancia de P a R? ¿Recordáis cómo se hacía? Lo que hacíamos era decir, P es un punto, X, Y. ¿Cuál es la distancia de P a R? ¿Cómo se calculaba? Es decir, nos quedamos con la parte izquierda de la ecuación general y dividimos por el módulo del vector normal que aparece en la ecuación general. ¿De acuerdo? Esta es la distancia de P a R. ¿Y cuál es la distancia de P a S? Pues lo mismo cambiando la recta R por la recta S. Luego estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Bien? Las cosas son iguales. Si os fijáis, aquí aparece raíz de 5 y aquí también. Lo podemos simplificar, ¿de acuerdo? Podemos multiplicar todo por raíz de 5. Total, que la ecuación que tiene que satisfacer un punto para estar en este lugar geométrico es esta. Y aquí viene... Vale, espero. Aquí viene una cosita que hacíamos en tercero. Resolver ecuaciones con valores absolutos. ¿Recordáis cómo se hacía? ¿Cómo se resolvía esto? Es la raíz cuadrada. Claro, tienes que fijarte en... Cuando tú estás calculando la ecuación, la distancia de un punto a una recta, tienes que arriba pones valor absoluto, o tienes que poner arriba valor absoluto de ecuación de la recta, solamente la parte izquierda, y abajo la raíz cuadrada de coeficiente al cuadrado de x más coeficiente al cuadrado de y. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuál es el coeficiente de x? 1. Y el coeficiente de y, 1. 2, perdón. Pues es coeficiente de x al cuadrado, el coeficiente de x, todo eso al cuadrado, más coeficiente de y, que es 2 al cuadrado. Es la fórmula, Matías. La fórmula te dice que la distancia de un punto a una recta es... Es esto. A y B son los coeficientes de x e y. Bueno, pues está, los coeficientes de x son 2 y 1 y aquí 1 y 2. ¿Sí? Vale, muy bien. Total, queda esta ecuación. ¿Esta ecuación cómo se resuelve? Con casos, muy bien. ¿Qué casos haces? Muy complicado eso, Una cosa más fácil todavía. ¿Cuántos dos números A y B? Exactamente. Dos números tienen el mismo módulo si A es B o A es menos B. No estudio casos de... Pensaba que ibas a decir esto, en estos dos casos. Vale. No podemos ponernos a estudiar cuando esto es positivo y cuando es negativo. Es muy complicado. Venga, entonces, o bien
son iguales o tienen signo contrario. Solamente tenemos que cambiar el signo de uno, porque si cambiamos el signo de los dos, estamos otra vez en esta ecuación de aquí. ¿Vale? Venga, en esta de aquí, pasamos todo a la izquierda. Si pasáis todo a la izquierda, queda x menos y menos 1 igual a 0. Y aquí, si pasáis todo a la izquierda, queda 3x más 3y más 3 igual a 0. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues a ver, lo que quiere decir todo esto que hemos encontrado aquí es que para que un punto pertenezca al lugar geométrico y, tiene que cumplir una de estas dos ecuaciones. Es decir, o está en esta recta o está en esta recta. ¿Bien? O sea que el lugar geométrico y no es una recta, sino que son dos. ¿Bueno? Y está formado por dos rectas. La recta, esta la llamaré B1 y esta la llamaré B2. ¿Qué habría que hacer para demostrar que son las bisectrices? Porque las bisectrices se definen como la recta que divide un ángulo en dos. ¿Qué habría que hacer para demostrar que son bisectrices? Pues si aquí está R y aquí está S, tendríamos que ver que... ¿Se ve el rojo? Más o menos. ¿El azul? Siempre lo utilizo, ¿verdad? ¿El verde? Vale, tendríamos que demostrar que estas rectas son... ¿Este se ve? ¿Se ve? Esto es fácil ver que son perpendiculares, no hay ningún problema. ¿Sabéis cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer para ver que son perpendiculares? Para ver si son perpendiculares. ¿Qué haríais? ¿Qué hago para saber si dos rectas son perpendiculares? ¿Qué os parece si utilizo el vector normal de las dos rectas? ¿Cuál es el vector normal de la segunda recta? 3, 3. Muy bien. ¿Y el vector normal de la primera? 1 menos 1. ¿Son perpendiculares estos vectores? ¿Por qué son perpendiculares? Porque la segunda está, si la pones menos, pues como la dividiría. Vale. ¿Y qué te parece si haces el producto escalar? Pues haces el producto escalar. ¿Y qué te sale? Sale 0. Si el producto escalar de dos vectores es 0, es que los dos vectores son perpendiculares. Y si los vectores normales de dos rectas son perpendiculares, las dos rectas son perpendiculares. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Lo repito? Miriam, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Lo repito? ¿No es necesario? Sí, si hace falta, sí. Betty. ¿Verónica? Está bien, ¿no? Vale. Muy bien, es verdad, estas dos rectas son perpendiculares. Porque el producto escalar de los vectores normales es 0. Pero con esto no demostráis que son bisectrices, ¿Qué habría que hacer? Habría que buscar, os digo, no lo voy a hacer, habría que buscar este punto de aquí, habría que buscar este puntito de aquí y... que es el 0 menos 1, y ver que pertenece a las dos bisectrices, con lo cual las bisectrices pasan por aquí, el punto de intersección de R y S. Y luego habría que encontrar el ángulo que forman R con la primera bisectriz y ver que es el mismo que el ángulo que forma S con la primera bisectriz, con la primera recta B1, perdón. Y ver que si son iguales, entonces es una bisectriz, porque divide el ángulo entre R y S en dos ángulos iguales. No, porque con eso lo que haces es ver que son perpendiculares las dos rectas, pero no demuestras que dividen el ángulo en dos iguales. ¿Vale?
Y habría que hacer lo mismo con B sub 2, ¿eh? Ver que este ángulo es el mismo que este. Pero no lo vamos a hacer, da igual. ¿De acuerdo? Sí, porque esto es muy latoso y no se gana nada. ¿Vale? Muy bien. Fenomenal, fenomenal. Os hemos encontrado, bueno, esto... Dime. Repite, Medina. Sí. Cierto, es verdad. Esto ya no es necesario. Claro, porque si esta recta divide este ángulo en dos iguales, el perpendicular dividirá al otro ángulo en dos iguales, ¿verdad? Cierto, muy bien. Venga, ¿qué hacemos ahora? Perdona. Oye, ¿cómo podemos definir una circunferencia como un lugar geométrico? ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo definiríais una circunferencia como un lugar geométrico? Es decir, como un conjunto de puntos que cumplen una propiedad. Muy bien, son todos los puntos que estén a la misma distancia del centro, ¿no? De un punto centro. Vale, muy bien. Venga, al centro. Vale, de acuerdo. El centro lo voy a decir que tiene coordenadas AB. Entonces, ¿cómo definís la circunferencia? La definís como los puntos X y Y que pertenecen al plano, que cumplen ¿qué propiedad? Perdón, voy a poner esto. El centro lo vamos a llamar C y los puntos los voy a llamar P de momento. Venga, son los puntos que cumplen ¿qué propiedad? ¿Habéis dicho? O sea, ¿qué escribo aquí? Distancia de P a C es igual a... ¿Igual a qué? A un valor R. R será el radio. Bueno, pues esto que habéis dicho aquí es la definición de la circunferencia como lugar geométrico. Pues vamos a ver si somos capaces de encontrar una ecuación de la circunferencia. Igual que hemos hecho con la bisectriz, la mediatriz y creo que con algún semiplano que hemos visto por ahí. Venga, vamos a ver si somos capaces. Venga, ¿cómo es un punto que pertenece a J? Tiene coordenadas X, Y. Bien, ¿qué condición tiene que cumplir? La distancia de X, Y a B tiene que ser R. ¿Cómo se calcula la distancia de P a C? ¿Recordáis cómo se calculaba? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? O sea, ¿qué pongo aquí? Raíz cuadrada de... ¿Y la que pongo? Primera menos primera al cuadrado más segunda menos segunda al cuadrado. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A R. Fijaos, ya está. Ya he encontrado la ecuación de la circunferencia. Es esta. Pero decís, hay una raíz cuadrada, Javi, es muy fea, la quiero quitar. Pues la quito, ¿y qué pongo? Claro, elevamos al cuadrado y quedará esto. Aquí está, amigos, vuestra primera ecuación de una circunferencia. ¿Habéis encontrado la ecuación de una circunferencia? Está bien, ¿eh? Está bien. Haremos más cosas con la circunferencia. De momento vamos a pasar un poquito de ella. Ejemplo concreto. Ejemplo concreto. Imaginad que os digo, el centro tiene coordenadas 2, 3 y el radio es 4. Encuentra la ecuación de la circunferencia, que tiene este centro y este radio. ¿Qué haríais? Pues tenéis dos opciones. Una, hacer esto otra vez desde el principio y elevar al cuadrado, o bien directamente aplicar la fórmula que acabamos de encontrar. ¿Qué preferís? ¿Fórmula o razonamiento? Fórmula, pues venga, fórmula. ¿Qué pondríamos aquí? X menos
2 al cuadrado más y menos al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Lo dejo así como 4 al cuadrado. Bueno, pues nada, fenomenal. Esta es la ecuación de la circunferencia con este centro y este radio. Si os fijáis, en la ecuación de la circunferencia aparecen cuadrados. Si no aparecieran cuadrados, ¿qué sería? Sería una recta. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Te ha gustado, no? ¿No te ha gustado? ¿Cómo eres, Carolina? Venga, otro. Os digo, centro, menos 1, 4. Radio, 2. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? X menos menos 1 más al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Súper fácil, ¿no? Solo hay que saberse la fórmula y ya está. La fórmula la hemos deducido también muy rápidamente, simplemente sabiendo cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Vale? Venga, ¿y si os pongo esto ahora? Os doy esta circunferencia. Esta es la ecuación de una circunferencia. Os digo, pues nada, dime las cositas importantes de esta circunferencia. ¿A qué me refiero? Cuando digo las cosas importantes de la circunferencia. Al radio y al centro, ¿no? Venga, ¿cuál es el centro? 2. 2 menos 3. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Con el signo. 2 menos 3. ¿Y cuál es el radio? Radio de 2. Claro, es que el radio no tiene por qué ser un número natural, ¿eh? No tiene por qué ser 1, 2, 3, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. ¿Bien? Cualquier cosa positiva, por supuesto. Vale, muy bien. Todo esto, hasta aquí, fácil. En el examen os voy a preguntar cosas sobre lugares geométricos. Bueno, os voy a pedir que calculéis un lugar geométrico, ¿no? Que calculéis la ecuación de un lugar geométrico. Yo daré una propiedad y tendréis que encontrar pues, el lugar geométrico de los puntos que cumplen esa propiedad, ¿no? ¿Cómo? Buscar la ecuación. ¿Ok? Vale, cosas de este estilo, ¿eh? Cosas como las que hemos hecho hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar el tema de verdad, el tema de curvas en el plano. Sí. Venga, vamos a empezar. Os lo digo, Jonas, si el tema de los complejos es un misterio para ti, esto va a ser también un misterio, ¿eh? Curvas en el plano. Hemos empezado hace una semana, ¿eh? Venga, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a definir curvas, pero de otra manera, no como un lugar geométrico. ¿De acuerdo? No como un lugar geométrico, sino que a través de ecuaciones. Bien, os digo, nosotros vamos a ver 3 maneras de definir una curva. Hoy vamos a ver la forma explícita. Venga, atended ya porque esto ya, el tema ha empezado ya, ¿eh? Venga, forma explícita. Es esta. Y igual a f de x. Con f de x, una función continua. Luego le exigiremos más cosas a la función, pero de momento vamos a pensar que es una función continua. ¿Vale? Ejemplos. ¿Conocéis algún ejemplo de forma explícita de una curva? Forma explícita de una curva. Ecuación explícita de una curva. Bueno, ¿algún ejemplo en concreto que conozcáis ya? Y igual a 2x, has dicho menos 1. ¿Esto qué es? Esto es la ecuación explícita de una recta. Muy bien, pues nada, pues esto es la forma explícita de esta curva, de la recta. Bien, ¿cómo se interpreta la forma explícita? Bien, se interpreta de la siguiente manera. Igual que con rectas, ¿eh? Diré que x e y pertenece a la curva si... diré que el punto x, y pertenece a la curva si x, y satisface
la ecuación explícita de la curva. Dicho de otro modo, si y es igual a f de x, es decir, si la segunda coordenada es igual a f de la primera coordenada. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Betty? ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo haremos para intentar entender un poco mejor qué es esto de la forma explícita? ¿O cómo puedo intentar dibujar la función? Perdón, la curva. Pues fijaos, imaginad que tenéis una función. ¿Recordáis? Las funciones se definían de un conjunto que llamamos dominio a R. Cada valorcito X tenía una imagen. ¿Y qué hacíamos con esto? Lo que hacíamos era dibujar todos los valores X por aquí, y por aquí dibujábamos todas sus imágenes. Y teníamos un montón de puntos. Y estos puntos los uníamos, ¿verdad? Y teníamos esto. ¿Esto cómo se llamaba? Esto se llamaba representación gráfica de F. Esto no es F, sino que es, digamos, el dibujo de F. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo interpretábamos esta gráfica? Pues decíamos, este puntito de aquí tiene dos coordenadas. La primera, X, y la segunda, Y. Bien, ¿pero qué cumple la segunda coordenada? Claro, es que la segunda coordenada cumple que es igual a f de x. Luego me doy cuenta de que, al final, ¿qué es una curva dada en forma explícita? No es más que la gráfica de una función. ¿Comprendéis? ¿Cristina? ¿Más o menos? ¿Sí? En definitiva, una curva dada en forma explícita no es más que la representación gráfica de la función f. Entiendo como curva como el conjunto de puntos que están en la gráfica de f. ¿De acuerdo? A partir de ahora, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Estupendo, estupendo. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Os pongo esto. Y os digo, dibuja esta curva. Y igual a seno de x. ¿Qué hacemos para dibujar esta curva? Dibujamos la función seno de x. ¿Y cómo es la función seno de x? Pues será una cosa de este estilo. ¿Bien? Con lo cual, la curva y igual a seno de x es esto de aquí. ¿De acuerdo? Por eso, y ahora os digo, por eso, cuando uno estaba dibujando funciones, el año pasado en cuarto, uno tenía esta función, uno no ponía esto es f, esto está mal. Uno lo que ponía, no sé si lo recordáis, uno ponía esto, y igual a f de x, para hacer ver que esto realmente no es más que la representación gráfica de la curva y igual a f de x. ¿De acuerdo? Pero yo sé que a veces se cometen abusos de notación y uno pone directamente f de x. Pero eso está mal, ¿eh? Está mal. ¿Sí? Porque recordáis que vimos que había una relación muy fuerte entre curva y ecuación. Bueno, pues aquí tenéis la curva y aquí tenéis la ecuación. ¿No? Pongo ecuación junto con la curva. Pues aquí tengo la curva y aquí tengo la ecuación. Y igual a seno de x. Bien, esto fácil, ¿verdad? Bien, más curvas que conocéis. Muchas. Todas las funciones. ¿Qué funciones conocéis? Logarítmica. Muy bien, Jonas. Muy bien. O sea que tú sabrías dibujar esta curva, ¿no? Más o menos. ¿Cómo es esta curva? ¿Recordáis cómo es? Pasa por el 1. Quiere decir que pasa por el punto 1, 0. Porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esta curva?
Dile a Lucas que se despierte. ¿Cómo es esta curva? ¿No recordáis cómo es? Sí. ¿De acuerdo? Aquí pongo y igual al logaritmo neperiano de x. Esa es la curva. ¿Qué más curvas conocéis? Ha dicho Jonas logarítmicas. Bien, todas las logarítmicas con base más grande que 1 tienen este aspecto. Las que tienen base más pequeño que 1 son así. ¿De acuerdo? Esto lo vimos el año pasado. Muy bien. Tú quieres decir las dadas por polinomios de grado 2. Es decir, por ejemplo, x al cuadrado más 5x menos 6. ¿Recordáis cómo se dibujaba esto? No. ¿Cómo hacíamos para dibujar? ¿Dónde se toca con y? Es decir, con y no, con el eje x. Venga, Sara y Philip. Venga, ¿qué tengo que hacer para dibujar esto? Vosotros sabéis que esto es una parábola, ¿verdad? ¿Qué hago para dibujar la parábola? Mira, me conformo con que hagáis los puntos de corte con el eje x. ¿El eje x qué recta es? Es una recta, ¿verdad? Tiene ecuación. ¿Qué ecuación tiene el eje x? Y igual a 0. Luego, fijaos, si queréis buscar los puntos de corte de esta curva con el eje x, tenéis que hacer un sistema de ecuaciones. Tenéis que resolver este sistema de ecuaciones. Claro, es lo que hacíais siempre. Vosotros poníais esto. Perdón. Tenéis igual a 0. Pues claro, porque realmente lo que hacíais era la intersección de las dos curvas. La curva parabólica y la recta y igual a 0. Si resolvéis esto, os sale x igual a 1, x igual a menos 6. ¿Qué significa esto? Que la parábola corta al eje x aquí y aquí. ¿De acuerdo? Tendrá este aspecto aproximadamente. ¿Sabéis encontrar el vértice? ¿Recordáis cómo se encontraba el vértice? Menos b partido por 2a es la primera coordenada del vértice. ¿Y cómo encuentro la segunda? ¿Cómo hago la segunda coordenada? ¿Cómo? Exactamente, sustituyo x por menos b partido por 2a. ¿Y qué es menos b y qué es 2a? Claro, a está aquí y b está aquí y esto es c. Ha terminado. Ok, me voy.